Quiero presentarles una nueva tecnología en la cual venimos trabajando desde hace un tiempo y en la que seguramente van a comenzar a escuchar con más frecuencia, que son las llamadas super apps. Esto implica un cambio en el paradigma en cómo las empresas diseñan sus aplicaciones y cómo los usuarios interactúan con diferentes servicios a través de una experiencia mucho más integrada entre lo que es el mundo offline, el mundo físico y el mundo digital. El concepto de super app es una tendencia que se inició en Asia, más específicamente en China, a través de aplicaciones como WeChat y Alipay. Viene ganando importante tracción, expandiéndose a otros mercados. De hecho, grandes empresas de tecnología de este lado del mundo ya están buscando posicionarse para ser la próxima super app en determinados territorios, pero con enfoques un poco diferentes. Como veremos, desarrollar este tipo de aplicaciones no es hacer una aplicación grande, es algo mucho más complejo, y desde GeneXus estamos trabajando para que cualquier empresa pueda desarrollar su super app y así crear nuevos ecosistemas digitales. En esta presentación les voy a comentar de qué se trata y los invito a mirar la presentación de Jaime, donde nos cuenta con mayor detalle cómo surgió este fenómeno de super apps, cuál es la diferencia con la mini app y cuáles son las oportunidades de negocio que tenemos con GeneXus en todo el mundo. ¿Qué es una super app y una mini app? Vamos a ver entonces a nivel de definición. La super app es una aplicación nativa que permite a los usuarios resolver varios problemas. Para cada problema existe dentro del dominio de una super app una mini app que lo va a resolver, ¿sí? Y las mini apps, y esta es una de las características más interesantes, es que se cargan dinámicamente de acuerdo a los pedidos del usuario. Esta es, si se quiere, una de las principales features que disponen de este tipo de aplicaciones, es que no son aplicaciones que están descargadas, que no fueron descargadas previamente, sino que se van a cargar a demanda. ¿Qué es una mini app? Una mini app es una pequeña aplicación que permite resolver ese problema específico. Como mencionábamos, tiene que ser una aplicación bien particular, con un propósito bien claro, bien específico, donde el usuario no tenga que aprender, no tenga que estar simplemente ejecutando la aplicación, puede rápidamente lograr el propósito que tiene de forma rápida y sencilla. Esa mini aplicación, ese pequeño programa, eventualmente puede acceder a servicios que va a proveer la aplicación host, que es la super app. Y como le comentábamos, una de las características entonces fundamentales es la carga dinámica a pedido del usuario. Es decir, el usuario está ejecutando la super app y a través de diferentes puntos de entrada puede acceder y cargar esa mini app. Esta tecnología integra lo mejor del mundo de lo que es las apps nativas y las apps web, en el sentido de que del lado de las aplicaciones web tenemos la facilidad de que las aplicaciones se van a cargar entonces dinámicamente, no hay una descarga previa, pero a su vez son aplicaciones nativas, por lo tanto logramos que la experiencia del usuario utilizar esas aplicaciones sea la mejor. Está integrada a todas las funcionalidades y recursos del dispositivo. No tiene la rigidez de lo nativo en el momento de aprobar una aplicación, es decir, las aplicaciones van a quedar disponibles sin necesidad de estar publicando en cada una de los stores. Tiene una gran ventaja con respecto a la web que elimina la fricción de obtener la identidad y los pagos, por ejemplo, que el usuario muchas veces tiene que registrar en las diferentes aplicaciones, pero las super app avanzan un poco más porque lo resuelven una única vez. Veamos un poquito cómo funciona este mecanismo y qué es lo que estamos trabajando desde GeneXus. Tendremos entonces lo que es la super app, que básicamente es una aplicación nativa que dentro tendrá un componente que va a permitir cargar dinámicamente otras aplicaciones. Ese componente usa una tecnología que de GeneXus ya conocemos, de hecho es una tecnología base que existe de que liberamos los generadores para Smart Device, que es la posibilidad de cargar dinámicamente aplicaciones, interpretarlas y que esas aplicaciones tengan un comportamiento nativo. Cuando se carga la aplicación vamos a ejecutar esa mini app y eventualmente podría integrarse con algunos servicios de la super app y una vez que finaliza se descarta esa aplicación. Bueno, en este ejemplo les voy a mostrar una aplicación, la aplicación de e-banking de First Bank que tenemos de ejemplo para las diferentes demostraciones. Es básicamente una aplicación que simula que podría ser de cualquier banco o fintech o cualquier empresa de pagos, que podría entonces, como
como tal, ofrecer los diferentes servicios que generalmente tenemos a través de estas aplicaciones, que son, registrar diferentes tarjetas de crédito, pago de servicios, transferencias, compra y venta de monedas, etc. Pero a su vez, esta aplicación la hemos transformado en una super app. Es decir, generalmente las aplicaciones de pago ofrecen diferentes beneficios a los usuarios a través de diferentes campañas con sus tarjetas de crédito, descuentos en comercios, etc. En lugar de simplemente mostrar como un banner esos descuentos, en este caso hemos incorporado la posibilidad de integrarse directamente con esos comercios a través de mini apps. Aquí vemos entonces arriba de nuestra aplicación una lista con mini apps como son la aplicación de una tienda de café, una feria de comida, de food trucks y una aplicación para comprar entradas en un cine. Entonces podemos directamente a través de esta aplicación, si queremos comprar una entrada en el cine, ejecutarla y en ese momento se está descargando y cargando automáticamente esa aplicación que está asociada a un comercio particular, en este caso al cine, y que me da la opción de comprar entonces una entrada. Bueno, podemos seleccionar la película, la cantidad de entradas, el horario. Seleccionamos entonces las butacas, la ubicación. Aquí se va a cargar el layout correspondiente a esa sala, los asientos. Bueno, y si queremos comprar algo adicional. Y para terminar tenemos el proceso de checkout. En este momento es cuando se va a realizar el pago. Esta aplicación de cine, no tiene la información de quién es el usuario que la está ejecutando ni cuáles son los diferentes métodos de pago que este usuario dispone. Esa información está en la super app, fue registrada por única vez en la super app. Pero al momento de pagar se va a comunicar con la super app. Esta va, en este caso, a mostrar una pantalla con las diferentes opciones que tiene ese usuario para pagar. Podrá escoger cuál es la opción más conveniente y realizar el pago. Pero esta información se está ejecutando en la super app. La super app, una vez que confirmamos el pago, nos va a retornar la información de si el pago fue exitoso o no, de forma tal que informar al usuario que puede dirigirse a determinada sala, en determinado horario, etc. Es una integración muy fácil entre lo que es el mundo offline y el mundo online y la integración entre la mini app y la super app. Bueno, aquí tenemos otra aplicación que es la del café, que me permite entonces hacer un pedido de un café. Esto lo podría pedir en el propio local donde estoy ingresando o a medida que estoy yendo a ese local. Entonces, bueno, podría realizar el pedido. En este caso quiero seleccionar un café expreso. Además, puedo agregar algo para comer. Y una vez que selecciono los productos, todo a través de mi dispositivo, voy a realizar el pago. En este caso, podría estar la opción de presentarse nuevamente la pantalla de la super app que me habilita los diferentes medios de pago de ese usuario, o también podríamos, en un paso adicional, el usuario habilitar a la super app que para determinadas aplicaciones se utilice un pago predeterminado y que por lo tanto ni siquiera pregunte cuáles son los diferentes métodos de pago. Entonces aquí al momento de pagar se comunica automáticamente con la super app confirma el pago y si es exitoso me devuelve entonces la información y en este caso se muestra un código para ir directo al área de pickup y levantar el producto. En todos estos escenarios lo que se simplifica mucho es la experiencia del usuario, ¿sí? Hay menos rigidez para poder ejecutar todos estos pasos de forma muy simple. En la super app la información la podemos mostrar como un listado de iconos, pero también podemos mostrar, por ejemplo, las aplicaciones que son relevantes en un determinado momento, como en este caso, por ejemplo, en esta semana, determinadas promociones. Entonces podemos mostrarlas de esta forma y de ahí también activar y llamar esas aplicaciones. O también podemos, por la ubicación del usuario, mostrar dinámicamente cuáles son aquellas aplicaciones que están próximas al usuario. Si estoy ingresando a un centro comercial, podrían entonces visualizar en la super app aquellos comercios que tengan una mini app y que por lo tanto pueda el usuario acceder rápidamente a esos servicios. Aquí abajo podemos ver todos los movimientos que el usuario fue realizando. Bueno, volviendo a la presentación, como veíamos en esa super app hay diferentes mecanismos de discovery, digamos, de acceso del usuario a esas mini aplicaciones. Podría ser a través de una búsqueda, podría ser a través de la ubicación del usuario, es decir, presentarse dinámicamente a aquellas mini apps que están próximas, o bueno, con respecto al tiempo, digamos, dependiendo de
de una época o de una semana particular podría entonces mostrar de una forma más destacada las que son relevantes en este momento del tiempo. Esto habilita que podamos desarrollar entonces mini apps que puedan ser útiles por una semana o unos pocos días. Algo que antes quizás eso no compensaba. Con esta tecnología podemos crear ese tipo de soluciones que van a ser útiles en un poco tiempo o poco frecuentes, porque de alguna forma tenemos una forma de destacarlas y desarrollarlas rápidamente. ¿Cuáles son los escenarios que podemos cubrir, que podemos atender con este tipo de aplicaciones, con este tipo de soluciones? Bueno, son muy variados. Un caso es el de las aplicaciones de pago o fintech, porque, bueno, como veíamos, es un claro ejemplo donde ya existe una comunidad de usuarios que tienen los pagos ya integrados en la aplicación, entonces podemos aprovechar toda esa información, como son los métodos de pago, para ejecutar diferentes servicios en diferentes comercios de una forma muy, muy simple. Otro escenario serían aplicaciones para el gobierno, una super app para el gobierno. A nivel de gobierno, entonces podríamos tener diferentes mini apps donde se van a presentar todos los servicios o los trámites que tiene acceso el ciudadano. Esto simplificaría mucho porque hoy, por suerte, muchos de los servicios son digitales, son online, pero a veces cuando queremos realizar algún trámite es bastante engorroso saber cuál es el trámite que tenemos que realizar, cómo buscarlos, entre infinidad de otros trámites. A través de esta mini app podemos presentarle al usuario cuáles son aquellos servicios que son relevantes para ese determinado usuario, dependiendo, por ejemplo, de la empresa o el rubro de la empresa a la cual trabaja o la composición familiar. Podemos entonces dar servicios mucho más personalizados. Bueno, esto a nivel de gobierno, pero obviamente que se extiende para cualquier comunidad. Podemos pensar en los usuarios o los ciudadanos de una determinada, no solo de un país, de una determinada ciudad, de un determinado barrio o condominio. Podrían tener cada uno de estas comunidades su propia super app, una facultad, un liceo. Y a través de eso entonces brindar esos diferentes servicios. ¿Y por qué no a nivel de empresas para desarrollar sus productos? Esta tecnología nos permite el desarrollo de productos en forma incremental, es decir, podemos crear una solución grande de forma incremental, incorporando pequeñas aplicaciones para luego formar esa gran super app y que esos servicios incluso puedan estar nuevamente personalizados, es decir, que los diferentes, imaginen un usuario de una determinada industria, ¿no? Que los que trabajan en la parte más de fábrica podrían tener acceso a determinados servicios, lo de la parte administrativa a otros, lo de logística, que se les estén presentando otras mini apps, ¿no? Entonces, con esta solución lo que estamos logrando es permitir un verdadero desarrollo incremental de nuestras soluciones. Con respecto al diseño de estas aplicaciones, bueno, muchas de las reglas o buenas prácticas de diseño probablemente estén dadas por la super app, es decir, la super app podría proveer a los que van a desarrollar las mini apps que van a ejecutar dentro de esa super app algunas reglas de diseño y algunas buenas prácticas para que el desarrollo sea más simplificado e integrado. Esto claramente, en el caso de la aplicación de gobierno, por ejemplo, es muy probable que todas esas reglas de diseño ya vengan dadas y por lo tanto se vea mucho más simplificado el desarrollo. Pero como en el otro ejemplo que veíamos de las aplicaciones de pago, cada uno de los comercios tenía su propia identidad gráfica, pero eso no quiere decir que no se tenga que ajustar algunas de las reglas de diseño impuestas por la super app. Esto en GeneXus no es más que ofrecer a los que desarrollan esas mini apps esos componentes que pueden ser design system, stencils o user controls para facilitar ese desarrollo. ¿Cómo sería el modelado entonces dentro de GeneXus de este tipo de aplicaciones? Básicamente tenemos tres componentes. Tenemos el desarrollo de la super app, el desarrollo de la mini app y un servidor de provisioning de mini apps, que es donde van a estar catalogadas todas esas mini apps. A nivel de desarrollo, para el usuario GeneXus no tiene que aprender nada nuevo. Desarrollar una super app es desarrollar una aplicación nativa como estamos acostumbrados hoy en día. Lo único que se agrega es un componente es un módulo con el cual a través de ese módulo vamos a poder conectarnos al servidor de provisioning, que es un servidor que va a ofrecer GeneXus, para poder obtener entonces las mini apps correspondientes a esa super app. Por otro lado, esa super app lo que va a tener es una
API donde se va a exponer los diferentes servicios que va a proveer a la mini app, como son, por ejemplo, el servicio para retornar la identidad del usuario o el servicio para realizar el pago, como veíamos en los ejemplos anteriores. Y quien desarrolla la mini app el desarrollo es igual al desarrollo de cualquier otra aplicación nativa para GeneXus, es una aplicación online. Lo único que tiene que importar es ese módulo de la super app que contiene los servicios con los cuales podría llegar a interactuar desde la mini app. Eso es la única salvedad. Como ven, no agrega ninguna complejidad al desarrollador GeneXus el desarrollar este tipo de aplicaciones. ¿Cómo es el deployment? ¿Cómo es el despliegue de estas aplicaciones? Bueno, la super app no cambia nada, lo que ya conocemos. Una vez que tenemos compilada la aplicación, lo que tenemos que hacer es simplemente desplegarla entonces. Vamos a desplegar el servidor de backend, que son los servicios que nutren esa aplicación en un servidor propio, y el componente que está compilado, ya sea para Android o para Apple, lo vamos a publicar en las diferentes tiendas, sea Apple Store o Google Play. Eso es la super app. Con respecto a la mini app, una vez que generamos entonces esta aplicación GeneXus, lo que vamos a hacer es también vamos a hacer el deploy de lo que son los servicios que nutren a esa mini app, que en este caso es una aplicación online, entonces seguramente vamos a tener esa capa de servicios que puede estar también en un servidor propio. Y la diferencia aquí es que no precisamos compilar la aplicación, sino que el producto generado por GeneXus, esa metadata, es lo que vamos a catalogar en ese servidor de provisioning. Para eso vamos a dar las herramientas para que ese deploy sea automático y que una vez que quede en el servidor de provisioning será notificado a los dueños de la super app para que puedan realizar el proceso de revisión y aprobación de esa mini app. Una vez que la mini app está aprobada, entonces ya quedará disponible para ser visualizada desde la super app. En resumen, esta tecnología y la solución que estamos dando con GeneXus trae grandes beneficios para todas las partes. Por ejemplo, para el usuario final, el acceso instantáneo, ¿sí?, a los servicios de forma contextualizada. Con menos fricción, porque no tienen que descargarse las aplicaciones, ¿sí? Antes estábamos acostumbrados a que cada servicio que íbamos a utilizar, precisábamos descargar una aplicación. En este caso, las aplicaciones van a estar dadas por la super app. Y con más seguridad, porque todo lo que tiene que ver con la parte de identidad del usuario y por ejemplo, el registro de mis métodos de pago, lo voy a realizar una única vez en la super app. Las mini app podrán utilizar esos servicios, pero no será necesario volver a registrarlos ni dar esa información que es confidencial. Para los dueños de la super app, te da la oportunidad de proveer más y mejores servicios a través de partners y habilita el desarrollo incremental de nuestras soluciones. Y para los que desarrollan, o para los dueños de las mini app, nos da un lugar en el cual podemos colocar nuestra aplicación en un ecosistema ya establecido. Es decir, en lugar de publicar nuestra aplicación en las diferentes tiendas y competir entre cientos o decenas de otras aplicaciones que ofrecen servicios similares, podemos ahora colocar una versión mini app de nuestra aplicación en un ecosistema particular. Desde el punto de vista de desarrollo se ve simplificado porque toda la parte de obtener la identidad del usuario y de realizar los pagos está dada por la super app, por lo cual no necesito programarlo. Que eso es un aspecto fundamental porque generalmente es uno de los temas más complejos de resolver y que no son el core del negocio. Todo esto sumado a la productividad que ya nos da GeneXus como herramienta de desarrollo para generar este tipo de aplicaciones nativa y multiplataforma. En resumen, con GeneXus podemos crear toda una solución completa de super app y mini app de forma muy simple para el usuario, sin conocer nada nuevo. Pero hemos dado un paso adicional y lo que estamos permitiendo también es que cualquier aplicación nativa que eventualmente no haya sido desarrollada con GeneXus se pueda transformar en una super app. Es decir, a través de un componente de GeneXus que se llama el render, es una tecnología, como les comentaba, es una tecnología que utilizamos desde el comienzo y que ha evolucionado en estos 10 años y que conocemos muy bien, es una tecnología única en el mercado. Cualquier aplicación nativa podría incorporar ese componente y transformarla en una super app con todas las ventajas que eso conlleva de poder cargar dinámicamente aplicaciones, integrar partners, poder obtener un desarrollo incremental de una solución.
Entonces, con GeneXus tenemos la tecnología para poder crear esta nueva generación de aplicaciones, transformándose así en la primera herramienta low-code que permite generar super app y mini apps. Muchas gracias.